Continuamos hoy estudiando el capítulo 7 del Evangelio según San Juan. En nuestro programa anterior estábamos hablando de los hermanos de Jesús. Y dijimos que estos hermanos no eran discípulos o hijos espirituales de Jesús, sino sus medio hermanos carnales. Dijimos que sus nombres los encontrábamos en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo y son Jacobo, José, Simón y Judas. Y dijimos que ellos le dan consejo según la carne, hacen uso de la sabiduría del mundo. ¿Por qué no subes a Jerusalén?, le dijeron. Allí al descubierto puedes hacer algo espectacular. Estaban aconsejando a Jesús basándose en su incredulidad. Pero Jesús no aceptó ese consejo. Él andaba según un horario establecido, el horario de su Padre. Estaba haciendo la voluntad de Dios. No seguía la sabiduría del mundo, ni siquiera apeló a su propia mente al decir que simplemente no creía que era la hora propicia para él. Andaba según un horario definido del Padre y lo siguió fielmente. Dirigimos también su atención hacia esa palabrita aún en la frase mi tiempo aún no ha llegado en el versículo 6. Ahora Jesús no dijo que no iría a la fiesta, simplemente no subiría públicamente con ellos para ganar el favor del público haciendo algo espectacular como ellos querían que hiciera. Jesús subió en su propia hora y en su propia manera. Continuemos hoy leyendo los versículos 7 al 9 de este capítulo 7 del Evangelio según San Juan. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. El mundo se muestra hostil hacia Cristo. Es porque nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo, y esa luz es brillante. Esa luz revela todo lo que es malo, revela el pecado, condena al pecador. Por eso mismo le odian aún hoy en día. Jesús condena el pecado con su misma presencia, con su misma vida. Esto produce una hostilidad en el hombre porque el corazón del hombre es malo. Jesús fue a la cruz por su amor redentor para con el mundo entero, a fin de que la hostilidad en los corazones de los hombres fuera destruida. Vemos esto de una manera tan clara en la vida de Saulo de Tarso. Al comienzo, él perseguía a la iglesia, odiaba al Señor Jesús y a cualquiera que le siguiera. Pero cuando conoció al Señor Jesús, su corazón fue quebrantado. Después de su encuentro con Jesús, Pablo escribió las siguientes palabras: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, allá en Gálatas 2:20. Continuemos ahora con el versículo 10 de este capítulo 7 de Juan. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Probablemente viajó con los discípulos por un camino apartado y entró en la ciudad por la puerta de las ovejas. Creemos que siempre entró en Jerusalén por la puerta de las ovejas hasta el tiempo de su entrada triunfal, cuando lo hizo públicamente. Para esa ocasión, Jesucristo en verdad se ofreció a ellos, demandando que o le aceptaran o le rechazaran. Leamos ahora los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo 7 de Juan. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Le estaban buscando y esperando porque la ley requería que viniera a la fiesta. Había mucha discusión en cuanto a Jesús, pero todo se hacía en secreto porque cualquiera que hiciera una declaración a su favor, pues era atacado. Tal persona corría el riesgo de ser arrestada. Ahora el versículo 14 dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. De repente, Jesús apareció en el templo. Esta fiesta de los tabernáculos se halla en el calendario de Dios y representa la venida de Cristo en su regreso a la tierra. También nos presenta los eventos y períodos que conducen a esa venida. Esta fiesta habla de la consumación de todas las cosas. Jesucristo aparecerá de repente. El profeta Malaquías dice en el capítulo 3 de su profecía, versículo 1, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Creemos que se estaba cumpliendo allí esta profecía, pero esta gente le rechazó. Sin embargo, esta será cumplida en su regreso a la tierra. Ahora el versículo 15 dice: y se maravillaban los judíos diciendo:
¿Cómo sabe éste letras sin haber estudiado? ¿Ha notado usted cuántas veces encontramos a Jesús enseñando? Note usted la prioridad que dio a la palabra de Dios. Los judíos, y estos serían los líderes religiosos, se quedaban asombrados porque él no había tenido ninguna educación formal en las escuelas rabínicas. Se admiraban que le fuera posible hablar como lo hizo. Aún sus enemigos tuvieron que admitir que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, como veremos allá en el versículo 46 de este mismo capítulo 7 de Juan. Bien, leamos ahora el versículo 16. Jesús les respondió y dijo, Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Rechazar el mensaje de Jesús, amigo oyente, es rechazar el mensaje de Dios. En los capítulos 4 y 5, él insistió en que rechazarle a él es rechazar a Dios. Ahora, a favor de no decirnos que él nunca se hizo igual a Dios. Usted bien puede rechazar el hecho de que Jesús es igual a Dios, pero nunca podrá decir que la Biblia no declara que Jesucristo es igual a Dios. Leamos ahora el versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer, dice aquí. El Antiguo Testamento convida allá en el Salmo 34, versículo 8, diciendo, Gustad y ved que es bueno Jehová. Jesús le convida a venir y a hacer la prueba. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Debe haber una actitud de amor hacia la palabra de Dios. Alguien ha dicho que el conocimiento humano necesita ser conocido para poder amarlo, pero que el conocimiento divino tiene que ser amado para poder entenderlo. Aquí tenemos los pasos, el conocimiento, el amor y la obediencia. Esto es lo que Él pide que hagamos, conocerle, amarle y obedecerle. ¿Cuánto nos gusta decirles a los demás cómo deben hacer tal o cual cosa? Nos gusta decir lo que pensamos sin saber lo que decimos. Jesús dice, gustad al Señor. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esa es la maravilla de la palabra de Dios, amigo oyente. Y si usted de veras lo desea, Dios se revelará a usted por medio de ella. Continuemos ahora con el versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia. La pregunta es si los hombres quieren oír a Dios o no. Si quieren oírle, entonces Dios les hablará por medio de su palabra. Luego aceptarán a Jesucristo, el que vino para hablar de parte del Padre. Desafortunadamente, los hombres muchas veces tienen más interés en prestar atención a un hombre que busca su propia gloria antes que a Dios. Si Jesucristo hubiese tratado de fundar una nueva secta o una nueva religión, estamos seguros que estos hombres le habrían escuchado. Pero Jesús no se glorificaba a sí mismo, más bien daba toda la gloria al Padre, y por tanto, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso hay muchos que leen la Biblia y no perciben nada. Continuemos ahora con el versículo 19. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Aquí vemos la hipocresía del legalista, del hombre que dice que el sermón del monte es su religión, o la persona que dice que vive según los 10 mandamientos. El Señor Jesús dice, ninguno de vosotros cumple la ley. La ley es un espejo para dejarnos ver que somos pecadores y que estamos perdidos. La ley es importante y es la voluntad de Dios, pero el propósito de la ley era mostrarnos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. El apóstol Pablo dice en Gálatas 3:24, la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Continuemos ahora con los versículos 20 y 21 de este capítulo 7 de Juan. Respondió la multitud y dijo, «Demonio tienes, ¿quién procura matarte?» Jesús respondió y les dijo, «Una obra hice, y todos os maravilláis». Al parecer, no se daban cuenta que había un complot para matar a Jesús. Esta obra a la cual Jesús se refiere aquí era cuando sanó al hombre en el estanque de Betesda. Esto había causado antagonismo. Continuemos con los versículos 22 al 24. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión,
no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. La circuncisión es un rito que data desde Abraham y es más antigua que la ley mosaica. Jesús les está mostrando a ellos la contradicción entre lo que decían y lo que practicaban. Al tratar de cumplir la ley, la violaban. Si un niño cumplía 8 días en el día de reposo, estaban dispuestos a violar el día de reposo para circuncidar al niño. Ellos no tenían ninguna respuesta a esto que Jesús plantea. Entonces Jesús les amonesta en cuanto a hacer juicios superficiales. Y esta es todavía una dificultad que tenemos hoy en día, amigo oyente. Haremos bien en hacer caso de esta amonestación de nuestro Señor. Estamos propensos a mirar lo de afuera cuando juzgamos a otros, sin conocer o tomar en cuenta todos los hechos. Ninguno de nosotros tiene todos los hechos, y por tanto no nos es posible juzgar según un juicio que es justo. Solo Dios puede hacer esto. Leamos ahora los versículos 25 al 27 de este capítulo 7 de Juan. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero éste sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. De nuevo notamos que hubo una división en cuanto a quién era Jesús. Continuemos con los versículos 28 y 29. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, «A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió». Jesús está diciendo, ¿me conocen de veras? ¿Realmente me conocen? Creen que me conocen, me ven, pero realmente no me conocen. Creen que saben de dónde vengo, pero en realidad no lo saben. Continuemos ahora con los versículos 30 al 34. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, ¿el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, «Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis, y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir». Es interesante que aunque estaban ansiosos de prender a Jesús, no les era posible prenderle hasta cuando llegara su hora. Sin embargo, muchos creyeron y confiaron en él. Nuestro Señor contestó a los fariseos informándoles que no le prenderían hasta cuando llegara la hora de vida. Luego les dijo que se apartaría de ellos. Les habló de su resurrección y su ascensión. Nunca podrían ni tocarle otra vez. ¿Ha notado usted que después de su muerte en la cruz no le tocaron sino manos amantes? ¿No lo vieron sino ojos amantes? Continuemos con los versículos 35 y 36. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá éste que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Creemos que esto es ridículo. No creían que Jesús se podía esconder de ellos. Y llegamos ahora al último día de la fiesta, y es el día cuando vertían una porción doble del agua en el piso del templo. Creemos que Jesús bien pudo haber estado parado con sus pies en el agua cuando dijo estas palabras. Estaban celebrando el hecho de que Dios les había dado agua de la peña durante la larga jornada por el desierto. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, que Cristo es aquella roca. Leamos el versículo 37 de este capítulo 7 de Juan. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Aquí una vez más tenemos el tema del libre albedrío, amigo oyente. Si alguno, y esto le incluye a usted también. Dios le está ofreciendo un regalo. ¿Tiene usted sed? Quizás usted
haya estado bebiendo de los pozos lodosos del mundo y ha encontrado que no sacian, que no satisfacen. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y usted, amigo oyente, puede venir a Él para recibirle como su Salvador personal. Fíjese usted lo que dicen los versículos 38 y 39 ahora. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo todavía no había sido dado porque Jesús todavía no había sido glorificado. El Espíritu Santo no vino sino hasta el día de Pentecostés. Entonces vino para morar en los creyentes y para formarlos en un solo cuerpo. La llegada del Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés fue el testimonio de que Jesús había llegado al trono del Padre. Continuemos con el versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Algunos creyeron en él y se volvieron a él. Bebieron y fueron saciados. Y otros decían en el versículo 41, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Tenemos lo mismo hoy en día. Hay algunos que creen y otros que no creen. Versículos 42 y 43 ahora. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y Jesucristo era precisamente del linaje de David y del pueblo de Belén. Allí fue donde primero llegó a la tierra. Nació en ese miserable mesón, en ese pueblo tan pequeño. No fue como los cuadros bonitos que usted ve en las tarjetas de Navidad. Es verdad que nació en Belén, pero no se quedó allí para su ministerio terrenal. Si estos hombres en verdad hubieran querido saberlo, hubieran podido enterarse de que su nacimiento tuvo lugar en Belén y que sí cumplió las profecías. Era pues el Cristo, o sea, el Mesías, quien les estaba convidando a venir y a beber, pero ellos rehusaron, colocando por delante esta objeción infundada. Siempre habrá una división entre los hombres en cuanto a la identidad de Jesús hasta cuando Él venga a reinar. Veamos ahora el versículo 44. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Ahora no les fue posible prenderle porque su hora aún no había llegado. Continuemos con los versículos 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y éstos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Qué testimonio dieron estos hombres en cuanto a Jesús? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Él era el gran maestro, pero no es mediante sus enseñanzas que somos salvos. Nos salva mediante su muerte y resurrección. Y ahora los versículos 47 al 53. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Este Nicodemo es el mismo que, según el capítulo 3, vino a Jesús de noche. Y creemos que Nicodemo confió en el Señor aquella noche. Pues aunque era fariseo, Nicodemo defendió a Jesús. Y note usted que ellos se mofaron de él preguntándole, ¿eres tú también Galileo? Era como los de las grandes ciudades que se burlan de los campesinos que vienen de un pequeño pueblo o aldea para visitar la gran ciudad. Es interesante notar que estos sabían las enseñanzas de las Escrituras porque dijeron, de Galilea nunca se ha levantado profeta. Estaban ciegos a la verdad, pues Jesús no había venido de Galilea. Realmente había salido de Belén cuando dejó la gloria y bajó a esta tierra. El Hijo de Dios salió del cielo, como dice Isaías en el capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora el versículo 53, el versículo final de este capítulo 7, dice, cada uno se fue a su casa. Nadie invitó a Jesús a su hogar. Fue una noche de fiesta, pero Jesús fue al Monte de los Olivos. Que nosotros sepamos, nunca pasó ni una noche en Jerusalén.
Ahora, ¿qué le parece a usted todo esto, amigo oyente? ¿Entra usted en su hogar dejando a Jesús olvidado allá afuera? ¿Ha venido usted para beber de Él? ¿Le ha aceptado como el que nació para morir por sus pecados? Si no lo ha hecho, amigo oyente, ahora es el momento preciso de hacerlo. Abra las puertas de su corazón al Hijo de Dios en este mismo momento y permítale constituirse en el dueño y Señor absoluto de su ser, de manera que Él sea quien controle y gobierne todo su ser para que lo use para su honra y su gloria.